momentos conversando con el diputado Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista. Antes de irnos a la pausa, nos quedaba al aire de la pregunta cómo se prepara la oposición para las primarias del 2024, cuando, bueno, hay distintas oposiciones, distintos grupos, la Plataforma Unitaria por un lado, los partidos de la Alianza Democrática, los partidos independientes, de centro, centro-derecha, en fin. ¿Cómo podrían organizarse para poder hacer frente a el gobierno nacional que parece estar tranquilo de cara a esas elecciones 2024? Bueno, fíjate, Rosa, a pesar del panorama, a pesar de que es evidente, más que evidente, que hay un archipiélago de oposiciones profundamente divididas, hay unas señales de esperanza. ¿Cuáles son esas señales? Antes de las elecciones del 21 de noviembre pasado, la oposición tenía 6 alcaldías. Después del 21 de noviembre, tenemos 124 alcaldes de oposición en el país. ¿Qué te indica eso? Que hay un liderazgo emergente que viene presionando desde abajo, desde los estados, desde los municipios, y que se está ganando sus espacios por la vía del voto, no por la vía de los conciliábulos, ni de las conspiraciones, ni del muñequeo partidista. Pero, por ejemplo, para los cargos de gobernadores era más difícil la unidad de la oposición y para el cargo de presidente, pues aún más dividida, más pero allí hay una cantera de liderazgos que están presionando. Eso que ocurrió en lo interno de Avanzada también tiene que ver con eso. Nosotros hasta hace poco fuimos un país casi que larense, un partido casi que larense, centro-occidental. Sí. Y ahora tenemos 128 concejales en todo el país. Es decir, el partido creció. Y cuando los partidos crecen, que es lo que está ocurriendo con la oposición democrática que viene creciendo, exige espacios y demanda discusiones y quiere democracia interna. Si el liderazgo nacional, y me incluyo, no comprende que hay un liderazgo emergente que está reclamando nuevos espacios de discusión, pues entonces nos van a pasar por encima. La oposición o los liderazgos de oposición que han conducido a los factores de la oposición democrática, valga la redundancia, en los últimos 20 años, han fracasado estrepitosamente. Y es importante que se produzca un relevo allí, y allí hay una emergencia de un liderazgo importante. Ahora, sobre las primarias. Creo que las primarias planteadas por la Plataforma Unitaria tienen un defecto de origen, una falla de origen. ¿Cuál es? El sectarismo. Son unas primarias con candado, y el candado lo ponen ellos. ¿Cómo pretendes tú que esa sea una expresión de la pluralidad de la oposición venezolana, que todos los factores participemos allí, cuando, por ejemplo, ya la comisión electoral está decidida? Es decir, el árbitro que va a reglamentar esas supuestas primarias ya está designado. Por ejemplo, los partidos de la Alianza Democrática no conversan, no se comunican con la Plataforma Unitaria. Bueno, habían representantes en el Parlamento Europeo de la oposición, obviamente no estaban ustedes representados, sí, así como otros partidos políticos. Pero no solamente de la Alianza, yo te puedo citar un caso. ¿Quién puede discutir que Antonio Ecarri es la expresión de un nuevo liderazgo emergente? Y él no forma parte de la Alianza. Estuvo en el Parlamento Europeo y sacó una muy buena votación en Caracas. De hecho, dobló al candidato del G4. Entonces, ¿por qué lo excluyen? Todas esas cosas lo que hace es... Fuerza vecinal. Fuerza vecinal es otra fuerza emergente. ¿Cómo negarle los espacios que ha venido, digamos, conduciendo, consolidando en el área metropolitana y en todo el país? Y se decía que estos partidos iban a estar presentes en ese reformateo del diálogo. Claro, ahora veíamos, bueno, la fotografía, ¿no? Del día de ayer en las cuentas de la red social Twitter de Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, las compartíamos acá en el espacio, creo que las tenemos por ahí, tenían el mismo mensaje en referencia a que, bueno, se van a reunir bajo ese espíritu de México. Ahí están las fotografías, mismo mensaje, estrechándose las manos. Vamos a planes de futuro en el rescate del espíritu de México. Yo celebro en lo personal y como dirigente de un partido político que Gerardo Blay se dé la mano con Jorge Rodríguez. Todo lo que signifique diálogo, negociación y acuerdos, y todo lo que signifique regularizar los canales democráticos de la política venezolana es beneficioso para el país. Que estos sectores que representa Gerardo Blay, que hasta hace poco estuvieron pidiendo invasiones, que estuvieron pidiendo sanciones, hoy comprendan que ese camino es el camino equivocado y que este gobierno es perfectamente derrotable con votos, bueno, bienvenidos a esta ruta. Y no lo digo desde una perspectiva de orgullo o de que nosotros ganamos o ustedes perdieron, no. Si no nos ponemos de acuerdo en que
este gobierno se puede derrotar siempre que nos movilicemos, defendamos los votos y escojamos los mejores candidatos. Si no nos ponemos de acuerdo, el gobierno seguirá imponiendo su primera minoría. Como te dije, ahí están los números del 21 de noviembre. No estoy hablando de ninguna encuesta, estoy hablando de un resultado electoral que dejó perfectamente claro que este gobierno es derrotable con votos. Ahora bien, Y que dejó claro que la oposición pudo obtener más claro, gobernadores por de haber supuesto. estado de acuerdo Ahora, en por muchas ejemplo, decisiones. ¿cómo se explica lo que pasó con Lady Gómez en el Táchira? ¿Cómo es Un claro posible, ejemplo, ¿no? cómo es de posible eso. que el G4 haya ido al Táchira a promover otra candidatura diferente a ese liderazgo natural emergente también, una mujer joven, una luchadora indiscutible como Lady Gómez, y le hayan sacado una candidatura que fue la que en última instancia le hizo perder la gobernación del Táchira? Bueno, eso no debería ocurrir más. Ahora, eso amerita una reflexión profunda de parte del liderazgo opositor, y nuevamente me incluyo. Mientras no comprendamos, los dirigentes de la oposición democrática, que no podemos repartirnos los cargos como barajitas, sino que tenemos que respetar el liderazgo emergente, que está consolidado, que tienen claves sociales reales, pues vamos a seguir cometiendo el mismo error y el gobierno nos va a seguir ganando con su primera minoría. Yo creo en última instancia, Rosa, que la oposición en su conjunto tiene que evolucionar y dejar de ser solamente oposición para convertirnos en alternativa de gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, que los ciudadanos nos perciban como unos individuos que somos capaces de gobernar mejor, que podemos reactivar la economía del país respetando la propiedad privada, que podemos adelantar políticas públicas que hagan regresar o que le permitan regresar a la diáspora venezolana al país. No solo basta con ser opositores, tenemos que ser alternativa de gobierno. Y ese liderazgo emergente es la mejor expresión de que no todo se ha perdido y que podemos lograrlo. Diputado Luis Augusto Romero, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente ya el tiempo se nos agotó. Muy Pero rápido, Rosa. es su visión, sí, el tiempo acá vuela en televisión. Y bueno, es la visión que comparte desde Avanzada Progresista, han tenido sus dificultades, pero bueno, tienen una posición que han mantenido en el tiempo, que es la de la vía electoral, también Correcto. el rechazo a las sanciones y bueno, ahora se